A pesar de la distancia que nos separa unos de otros, Dios continúa permaneciendo en nosotros. Bienvenidos al culto de estudio bíblico de la comunidad evangélica Amados de Dios, llamados a ser santos, llevando la palabra de Dios a todo pueblo y nación. Comenzamos. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Que la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial y de nuestro Salvador Jesucristo sea sobre la vida de cada uno de ustedes. Y nuevamente nos encontramos unidos a través de este medio de comunicación con el único propósito, nuevamente, de continuar con la enseñanza del estudio del libro de Apocalipsis. En esta ocasión estaremos estudiando la sexta carta a la iglesia de Filadelfia, con el objetivo y el propósito de continuar estudiando y analizando palabra de Dios para este tiempo a la iglesia del Señor que tanto lo necesita. Y en ese mismo orden, mis queridos hermanos, yo le invito a que hagamos una oración a nuestro Padre Celestial, para que sea Él guiándonos, dirigiéndonos nuevamente, para que esta enseñanza sea de edificación a la iglesia del Señor. Padre eterno, nuevamente venimos ante tu presencia en esta oportunidad para pedirte, Señor, tu guianza y tu dirección, ya que vamos a estudiar tu palabra y queremos, amado Padre Celestial, que sea tú trayendo entendimiento, sabiduría, y podamos conocer tus propósitos y tus planes a través del estudio de tu palabra. Seas tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo trayendo entendimiento. Seas tú, Padre eterno, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, sea tú ministrando a nuestros corazones, tratando a nuestra vida, que podamos ser oidores de tu palabra y hacedores de ella, de tal manera que podamos seguir creciendo y entendiendo tu propósito por el cual tú nos has llamado. En el nombre poderoso de Jesús te lo rogamos y te lo pedimos. Amén y amén. Pues bien, mis queridos hermanos, yo le invito a buscar en su Biblia, en Apocalipsis su capítulo 3, del verso 7 al verso 13, donde estaremos estudiando esta sexta carta que escribe nuestro amado Salvador Jesucristo a su iglesia, y en esta ocasión a la iglesia de Filadelfia. Leemos en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí expuesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren ante tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia.
El tema del mensaje de hoy es Filadelfia, la iglesia que mantuvo su fidelidad a Jesucristo. Y es importante, mis amados hermanos, que cada hijo de Dios pueda entender lo que hace a una iglesia ser aprobada por Jesucristo es que viva en santidad, ande en verdad y que proclame el evangelio de Jesucristo. Esto fue lo que hizo de la iglesia de Filadelfia una iglesia sin mancha ni arruga, elogiada por nuestro Salvador Jesucristo. Hemos estudiado hasta los momentos de las 7 iglesias, 5 de ellas, y hoy vamos a estudiar la 6ª iglesia, es decir, la iglesia de Filadelfia. Sin embargo, hagamos un resumen de estas 5 iglesias que estudiamos anteriormente. La primera iglesia que estudiamos fue la iglesia en Éfeso. Esta iglesia fue una iglesia casi perfecta, dedicada, esforzada, no soportaba el pecado. Pero su falla fue que había perdido el primer amor. Luego estudiamos la segunda iglesia, que fue la de Esmirna. Esta fue la iglesia perseguida, sufrida. Fue una iglesia pobre y en medio de su persecución no tuvo temor. Fue probada y pasó la prueba. Esta iglesia, la iglesia de Esmirna, junto con la iglesia de Filadelfia, la que vamos a estudiar hoy, fueron las 2 iglesias o única iglesia que fueron elogiadas por Jesucristo, ya que no tuvieron ningún pecado y se mantuvieron en santidad y en fidelidad a Dios. La tercera iglesia que estudiamos fue la iglesia de Pérgamo. Esta iglesia fue la iglesia muy cómoda, la cual hizo alianza con el mundo y no guardó la santidad de Dios, a la cual el Señor la invitó a que se arrepintiera. Luego estudiamos la 4ª iglesia, que fue la iglesia de Tiatira. Esta iglesia fue la que permitió el adulterio como un modelo de vida dentro de ella, ya que no guardó su integridad con Dios. Y por último, la 5ª iglesia fue la de Sardis. Fue la iglesia muerta. Ella pensaba que estaba viva, pero estaba sin vida. Esta iglesia manchó su vestidura con el mundo y no supo permanecer fiel al Señor. Pero hoy vamos a estudiar la penúltima iglesia, la iglesia de Filadelfia. Fue una iglesia que fue fiel a Jesucristo, se mantuvo firme en medio de los ataques de Satanás y del mundo. Dentro de esto, debemos preguntarnos, ¿qué hizo que esta congregación, para que el Señor Jesucristo la elogiara y no encontró tacha en ella, al punto que se presenta como la iglesia perfecta, que toda iglesia de todos los tiempos y en todo el mundo debe seguir como ejemplo? Primeramente vamos a conocer algunos tópicos resaltantes con relación a la ciudad de Filadelfia. La ciudad de Filadelfia fue fundada por Atalos II, el rey de Pérgamo. Este rey gobernó del 159 al 138 a.C., cuya lealtad a su hermano Eumenes le ganó el epíteto de Filadelfo, que significa del griego amigo del hermano. Es reconocido a este su hermano, le dio a esta ciudad el nombre de Filadelfia, que significa afecto fraternal, amor entre hermanos, o el que ama a su hermano en honor a su hermano. La ciudad de Filadelfia fue fundada con el fin de que sea el punto de conexión de las ciudades más importantes de aquellos tiempos, es decir, Lidia, Licia y Frigia. Fue estratégico con el fin de expandir la cultura, la costumbre y el idioma griego, con el fin de helenizar las ciudades importantes conocidas de aquellos tiempos. Esta ciudad, la ciudad de Filadelfia, estaba localizado a unos 45 kilómetros al suroeste de Sardis, en un valle bastante fértil, el cual era regado por el río Coganes, por lo cual era una ciudad agrícola. Esta ciudad, junto con la de Sardis y otras 10 ciudades del valle de Lidia, experimentaron un fuerte terremoto en el año 17 después de Cristo. Esto trajo como resultado que el miedo y el terror se apoderaran de sus habitantes, por lo cual no había muchos pobladores en dichas ciudades. El culto de adoración a sus dioses giraba en torno a Dionisio, el dios del vino,
Pero el ataque a esta iglesia provenía no de los seguidores de estos dioses o de los paganos, sino los ataques provinieron de los judíos. Cuando los turcos conquistaron el Asia Menor en la Edad Media, Filadelfia resistió mucho más que otras ciudades, al punto que le pusieron como nombre Ciudad de Dios por su heroísmo, firmeza a dicha invasión. Hasta el sol de hoy guarda este nombre. Ahora bien, mis queridos hermanos, ¿quiénes eran los destinatarios de esta iglesia? Como nos dice el capítulo 3 del verso 7, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Con relación a la iglesia en Filadelfia, ubicada en dicha ciudad, podemos decir lo siguiente: es justo como la iglesia de Esmirna, donde Jesucristo tiene elogio para dicha congregación. Su nombre significa amor fraternal, es decir, amor entre hermanos, por lo cual el nombre de esta iglesia reflejaba la calidad de vida que existía entre los hermanos de dicha congregación. La iglesia de Filadelfia es una iglesia modelo y patrón a seguir para todas las iglesias de Cristo alrededor del mundo. Esta iglesia, para algunos teólogos, representa la iglesia de 1800 hasta nuestra era. De hecho, fue la única iglesia que permaneció firme de la invasión de los musulmanes, al punto que le colocaron como nombre la ciudad de Dios, la cual pertenece hasta el día de hoy. Continuando con esta enseñanza, mis queridos hermanos, fíjense lo siguiente: esta iglesia, de hecho, fue la única iglesia que permaneció firme de la invasión de los musulmanes, al punto que le colocaron como nombre la ciudad de Dios, la cual permanece hasta el día de hoy. La iglesia en Filadelfia era la iglesia más pequeña y pobre de las 7 congregaciones del Asia Menor, pero la más poderosa en fe, en fidelidad y en dar testimonio de la palabra de Dios. En dicha iglesia había unidad entre los hermanos. Esta iglesia había dado testimonio de Cristo. Los hermanos de esta congregación vivían y andaban en santidad ante el mundo, ya que habían marcado la diferencia del que le sirve a Dios y el que no le sirve. Podemos ver lo que nos dice en Filipenses su capítulo 2, con verso 3 al 5. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con toda humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Esto era lo que identificaba la iglesia de Filadelfia, y es lo que debe identificar a una iglesia que conlleve y lleve a los hermanos a estimarse, a valorarse y tener el mismo sentir que hay en Cristo Jesús. Para esta iglesia, la iglesia de Filadelfia, no hubo reproche, no hubo reprensión de parte de Jesucristo, como podía haber algún reproche contra esta iglesia. Pregunto, ¿cómo podía haber algún reproche para esta iglesia que andaba en santidad, en fidelidad y amor? Cuando una iglesia o un creyente vive en santidad, alejado del sistema mundanal, es fiel e íntegro a Dios, solo puede haber palabras de elogio de su Salvador. Esta iglesia, la iglesia de Filadelfia, debe ser el modelo a seguir de toda la iglesia que se dice ser cristiana, ya que el testimonio cristiano está vivo en esta ciudad, ya que esta iglesia encendía la llama de la presencia de Dios, la cual se expandía por toda aquella ciudad. Una iglesia no es cristiana por el nombre que tenga, mis queridos hermanos. Una iglesia no es cristiana, tampoco es cristiana porque cante cánticos bíblicos o porque tenga un gran templo. No, mis queridos hermanos. Es cristiana porque es fiel a la doctrina y sus miembros viven en santidad. Tema que hoy poco se predica en muchos púlpitos de la iglesia, por temor a que muchos se alejen de la iglesia, ya que hoy la santidad es una virtud escasa en la vida de muchos creyentes que se dicen ser hijos de Dios, pero que es necesario e importante para tener
elogio y reconocimiento de parte de Jesucristo. Hoy estamos llamados a vivir en santidad como vivió en santidad la iglesia de Filadelfia. ¿Cómo se identifica Jesucristo a esta iglesia, la iglesia de Filadelfia? Veamos cómo se identifica Jesucristo. Sucede algo que no había sucedido en las demás iglesias. Primero, observe, Jesucristo se identifica con atributos que no se había hecho referencia en el primer capítulo de Apocalipsis, como con relación a las demás iglesias, que dichos atributos que se hace referencia en el primer capítulo se vuelven a repetir en el capítulo 2 y en el capítulo 3 referente a las demás iglesias. Segundo, que podemos observar con relación a los atributos que solo Jesucristo se los dice a esta iglesia. Con esto podemos reflejar el estilo de vida de esta iglesia, cuyo estilo de vida era aprobada por Jesucristo. Veamos estos tres atributos con el cual Jesucristo se identifica con la iglesia de Filadelfia. Primer atributo, el santo. El término santo proviene del griego agios, que significa separado, apartado. Es uno de los atributos personales de la deidad divina. Se identifica como el santo. Este atributo santo es el más mencionado en toda la Biblia. Es el que se resalta en la adoración celestial que nos describe Apocalipsis, su capítulo 4, su verso 8, cuando dice: y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que eras y el que ha de venir. Recuerdo en una oportunidad en el seminario teológico, un profesor preguntó: ¿por qué en esta adoración celestial se repite este atributo santo hacia Dios? Allí los alumnos, ninguno de nosotros tuvo respuesta que dar, a lo cual el profesor expresó: el asunto es cuando estos seres vivientes, cada vez que giraban y miraban alrededor del que estaba sentado en el trono, y se les revelaban y observaban algún atributos o manifestaciones interminables de la gracia y de la grandeza de Dios que antes no habían visto, entonces en su admiración expresaban: Santo, Santo, Santo es el Señor. Así como Él es santo, la iglesia de Filadelfia vivía en santidad. Y es una demanda que Dios hace a todo aquel que se dice ser cristiano. Estamos llamados a vivir en santidad, ya que es el único estilo de vida que a Dios le agrada. Y es lo que nos dice en Primera de Pedro, su capítulo 1, del verso 14 al verso 16. Escuchen, mis queridos hermanos: como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Podemos ver que la santidad no es una opción. La santidad no es como una pieza de ropa que decidimos colocarnos o ponernos y seleccionamos. No. La santidad no es una opción. La santidad es una demanda para todo aquel que anhela tener herencia en los cielos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Usted podrá asistir a una congregación, podrá su nombre estar escrito en los libros de dicha congregación, tener años, tener algún cargo de responsabilidad dentro de la iglesia. Pero quiero decirle, hermano o amigo que me escucha, si usted no vive en santidad, no va a poder ver a Dios. De igual manera,
Así eran estos hermanos de la iglesia de Filadelfia. Eran verdaderos creyentes, genuinos hijos de Dios. No eran unos falsos con doble vida, uno en la iglesia y otro fuera de la iglesia. No, al contrario, la iglesia de Filadelfia fue una iglesia que supo proyectar y vivir el estándar de santidad que Dios demanda. Segundo atributo que se refleja, el verdadero. El término verdadero proviene del griego alektinos, que significa genuino, real, el original. Es decir, Cristo es el perfecto, transparente, el verdadero, el único salvador y mediador entre Dios y los hombres. Y así era esta iglesia, la iglesia de Filadelfia. Era una iglesia genuina, era una congregación verdadera, era una iglesia real, era una iglesia genuina, era lo que decía ser una iglesia del Santo Jesucristo. Y así era su estilo de vida, un estilo de vida de verdad. Y tercer atributo que nos refleja y nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo, dice, el que tiene la llave de David. El término llave significa autoridad, mando, control. Jesucristo es el heredero de las promesas a Israel, la cual tiene su cumplimiento en Jesucristo. Y esto es alusión a aquellos falsos judíos que se habían levantado contra la iglesia de Filadelfia y en la cual ellos fueron íntegros y fieles y resistieron contra los ataques de estos falsos judíos. De igual manera, esta expresión es una referencia a la autoridad que le dio el rey Ezequías a su mayordomo Eliaquim, quien fue su mayordomo, y esto lo podemos ver en Isaías, su capítulo 22, su verso 22, que dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, cerrará, y nadie abrirá. Jesucristo nuevamente tiene la llave. Apocalipsis no hace referencia a que tiene la llave. Anteriormente nos había dicho en Apocalipsis, su capítulo 1, su verso 18, que Él tiene la llave de la muerte y del Hades. Ahora nos dice que Él tiene la llave de David, es decir, tiene la autoridad, ya que Él es quien cierra y abre. Él es el soberano, Él es el absoluto Rey de reyes y Señor de señores. Amados hermanos, por favor, le invito a que me acompañen a conocer los elogios de Jesucristo a esta iglesia, la iglesia de Filadelfia. Fue una iglesia pequeña, de pocos recursos, pero poderosa en su fidelidad a Dios. Veamos lo que nuestro Señor Jesucristo vio y habla de esta iglesia llamada Filadelfia. Por favor, mantenga allí su Biblia abierta en el libro de Apocalipsis, su capítulo 3, del verso 7 al 13, para conocer el mensaje más hermoso dado por Jesucristo a una de estas 7 iglesias. La iglesia de Filadelfia, Jesucristo tuvo puro elogio y alabanza por su proceder, por su manera de vivir. Yo te pregunto, ¿tendrá nuestro Señor Jesucristo elogio y alabanza para ti? Fíjese lo que dice Apocalipsis, su capítulo 3, su verso 8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Vuelve la misma expresión. Yo conozco tus obras. Jesucristo conocía y sabía el proceder de esta maravillosa iglesia. El Señor Jesucristo estaba enterado de lo que hacía y no hacía esta congregación. No solamente de la obra en sí que ellos hacían, sino de la intención y del motivo por el cual esta iglesia trabajaba. Y es lo que nos dice en Corintios, su primera carta,
su capítulo 4 del verso así al 5. Capítulo 4, verso 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también los ocultos de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. Entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. El Señor conoce tus obras. El Señor conoce las intenciones de nuestro corazón. Él sabe cuál es nuestro anhelo y qué escondemos y la realidad de nuestros actos. Por eso al Señor Jesucristo no podemos engañarlo. Él lo conoce todo. Por ser fiel a Jesucristo, esta iglesia se recibió del Señor una puerta abierta. He puesto delante de ti una puerta abierta, verso 8, la cual nadie puede cerrar. La expresión es puesto indica yo doy, he establecido. Dios ha declarado y ha determinado estación perdurable para esta iglesia. Es un regalo de Dios para la iglesia de Filadelfia y está relacionado con la proclamación del Evangelio de Cristo. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, debido a su fidelidad, debido al amor de esta iglesia, abrió una puerta para que ellos sean instrumento para la extensión y la predicación de la palabra del Señor. Y fíjese, mis queridos hermanos, que esta expresión, puerta abierta, podemos verlo en 1 Corintios, su capítulo 16, versos 8 y 9. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Notemos aquí cómo Pablo hace referencia con relación al Evangelio, puerta abierta que el Señor ha abierto. Y en 2 Corintios, su capítulo 2, su verso 12 al 13, nos dice de la siguiente manera: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito, así que despidiéndome de ello, partí para Macedonia. Vuelve a hacer referencia de puerta abierta. Y cuando la Biblia nos habla de puerta abierta, es la posibilidad, el respaldo, el regalo, la bendición que Dios da a esta iglesia para la extensión del Evangelio del Señor. Así que, mis queridos hermanos, cuando Dios te abra puerta, cuando Dios te abre un lugar, un hogar, un pueblo, un espacio para extender y predicar la palabra de Dios, entiende que Dios te está abriendo puerta. Así que no lo desperdicie. Entra por esa puerta. Haz lo que Dios te ha mandado hacer, que es predicar y extender el Evangelio de Jesucristo. Fíjese esto. Jesucristo le entrega este regalo, lo cual consistía en una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar porque Jesucristo lo estableció. Y esto está relacionado a ser un agente para la predicación del Evangelio. Y estos hermanos de Filadelfia fueron agentes misioneros para todo el mundo conocido de aquello tiempo. Es allí, y es decir, Filadelfia fue una iglesia con un gran amor y pasión por la predicación del Evangelio. Y es una característica que debe de existir en un genuino creyente y en una iglesia que guarda la palabra. Pasión, preocupación, dedicación, inversión, con el propósito y objetivo de extender y de predicar el Evangelio del Señor. Una congregación, un creyente que no le ha dado el lugar primordial e importante a la proclamación y a la predicación del Evangelio del Señor, es una iglesia y un creyente
que nos ha dado testimonio ni ha guardado la palabra de Dios, porque ha sido la gran comisión o la única comisión que Dios le ha dado a la iglesia, que es proclamar el evangelio del Señor. Y esto fue lo que hizo de la iglesia de Filadelfia una iglesia ejemplar, una iglesia única, una pasión por predicar el evangelio de Cristo. De igual manera, veamos las 3 razones por el cual nuestro Señor Jesucristo elogia a esta fiel iglesia y le otorgó puertas abiertas. 3 razones por el cual Jesucristo elogia a la iglesia de Filadelfia. Leamos el texto. Porque aunque tiene poca fuerza, ha guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Apocalipsis, su capítulo 3, su verso 8. Primera razón por el cual Jesucristo elogió a esta iglesia. Tienes poca fuerza. Esta expresión, tiene poca fuerza, entiéndese bien, mis queridos hermanos, no es una crítica como tal de parte de Jesucristo a esta iglesia. Por el contrario, es una demostración de aprecio y de elogio de Jesucristo, ya que la iglesia de Filadelfia era una iglesia pequeña, de poco recurso. Y en medio de ser pequeña y en medio de poco recurso, sin embargo, se mantuvo firme, guardaron con excelencia el testimonio de Cristo y no solamente eso, proclamaron el evangelio siendo una iglesia pequeña y con poco recurso. Esto es lo que hace que el Señor exprese palabra y razón de elogio para esta congregación. Tenía poca fuerza, es decir, era pequeña como tal y de pocos miembros, pero en medio de los pocos recursos, en medio de tener pocos miembros, se preocuparon y se ocuparon de extender el evangelio de Jesucristo. Segunda razón, han guardado mi palabra. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso saber que estos creyentes de Filadelfia mostraron lealtad hacia la palabra de Dios, a pesar de las dificultades, es decir, a pesar de las adversidades por el cual pasó la iglesia de Filadelfia. No pudieron estas adversidades opacar, apagar, debilitar a esta congregación. Al contrario, ellos fueron testigos de Cristo, guardaron el testimonio de la palabra, ya que amaban y atesoraron todo el consejo de Dios. Tercera razón por la cual Jesucristo elogia a la iglesia de Filadelfia. Y no has negado mi nombre. Es decir, no aceptaron que se le obligaran a negar a Jesucristo. Por ninguna circunstancia blasfemaron el nombre de Jesús. Y no solamente de palabra, sino de hecho. Porque alguien puede decir yo soy cristiano, pero su estilo de vida lo niega. Ellos se mantuvieron fieles en su decisión de ser testigos de Jesucristo. Esta fidelidad era aceptar como de parte de Cristo toda adversidad por la cual atravesaba sus vidas. Era una iglesia victoriosa. Y una iglesia victoriosa es aquella que acepta el designio y la voluntad de Dios para con su vida. Alabado sea el Señor. Mis queridos hermanos, veamos lo que produjo estas 3 razones y elogio de Cristo para su iglesia. Produjeron 3 promesas de nuestro amado Salvador para esta iglesia fiel. Primera promesa, verso 9. El pueblo judío testificará que Dios ama
a esta iglesia. Fue la primera promesa. Escucha lo que dice el verso 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren ante tus pies y reconozcan que yo te he amado. El pueblo judío reconoció que esta iglesia es fiel a Jesucristo y le tuvo que dar honor, ya que se rendirán los judíos a esta iglesia a través de la conversión de muchos judíos a través de los tiempos, dando honor y gloria a Dios por los gentiles convertidos. De igual manera, reconocerán que esta iglesia es amada por Dios, lo cual cuando algún judío abraza el evangelio, da testimonio de la salvación de Jesucristo para los gentiles. Y también esto sucederá cuando Cristo venga por segunda vez. Segunda promesa. Jesucristo promete guardarla de la tribulación. Veamos versos 10 al 11. Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia. Qué lindo. Yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tú tienes, para que ninguno tome tu corona. Esta promesa no debe ser minimizada, ya que Jesucristo aquí nos habla de la gran tribulación del cual Él va a guardar a la iglesia, donde Jesucristo guardará, librará a su iglesia de este juicio sobre los que moran en la tierra. Es una prueba completa para todos los moradores de la tierra por causa de su pecado. La expresión a los que moran en la tierra se refiere al no creyente. Veamos Apocalipsis 8:13. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra! A causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Este texto hace referencia a Apocalipsis 11:10. Estos dos textos, tanto Apocalipsis 8:13 y Apocalipsis 11:10, cuando dice los moradores de la tierra, se refiere a los no convertidos y es una referencia a la totalidad de los que allí moran. Note cuidadosamente que en Apocalipsis 3:10, Jesucristo no le dice a la iglesia: te guardaré a través de la hora de la prueba, o te guardaré a pesar de la hora de la prueba, o te guardaré en medio de la hora de la prueba. No dice ninguna de estas tres expresiones, sino que dice: te guardaré de la hora de la prueba, refiriéndose al gran periodo de prueba y juicio sobre la tierra. Dicho juicio y prueba, conocido como la gran tribulación. Y es allí que Jesucristo nos dice que viene pronto. Esta expresión, que viene pronto, indica inminente, sin avisar, en cualquier momento. A esto se le llama el arrebatamiento de la iglesia. Observe algo. A las demás cartas de las 6 iglesias, Jesucristo le advierte que si no se arrepiente, lo va a disciplinar y amonestar. Mientras la iglesia de Filadelfia le trae palabras de esperanza y de liberación. Es decir, la iglesia de Filadelfia representa la iglesia que será trasladada al cielo. Y justamente Pablo, escribiendo a 1 de Tesalonicenses, su capítulo 4, del verso 15 al 18, hablándonos sobre el traslado de la iglesia, nos dice de la siguiente manera: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron,
porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El término arrebatar, que nos hace referencia aquí en esta lectura, viene del griego arpazo, significa apoderarse, tomar, apoderarse a la fuerza de una manera súbita, sin avisar, tomar algo que te pertenece, que está bajo tu control y esté contigo. Es decir, nuestro amado Salvador hará presencia que solo los verán los que serán arrebatados en el cielo, y tomará sus ungidos, tomará su iglesia e irá a la morada celestial con ellos. Tercera promesa. Jesucristo le promete darnos o darle reconocimiento. Fíjense lo que dice Apocalipsis 3 del 11 al 12. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Observe esta expresión. Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Aquí nos habla de nuestro galardón, es decir, de nuestra recompensa por el motivo del trabajo que hicimos en el Señor. Es decir, mis queridos hermanos, esto texto, cuando nos dice retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona, nada tiene que ver con salvación, sino con premiación. Observe lo que nos dice 1 Corintios capítulo 9 del verso 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todo a la verdad corren? Pero un solo se lleva el premio. Corred de tal manera que los tengáis. Todo aquel que lucha de todo se obtiene, ello a la verdad para recibir una corona corruptible, mas nosotros una corona incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi propio cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo sea eliminado. El término aquí, eliminado, no se refiere a salvación, sino eliminado de ganar el premio de la carrera. Es decir, terminaste la carrera, pero no la corriste legítimamente, como dice Pablo a Timoteo. Fuiste eliminado de recibir recompensa, pero terminaste la carrera. Y es justamente esto muy importante. Este texto no nos habla de salvación, sino nos habla de recibir el galardón, el reconocimiento de cómo nosotros hicimos el trabajo en la obra del Señor. No en sí por el trabajo de lo que hicimos, porque Él es quien en nosotros, por medio de su Espíritu Santo, produce en nosotros el querer como el hacer. Lo que nuestro Señor Jesucristo va a recompensar fue el motivo, la intención que hubo en nuestro corazón por lo que hicimos, que Él nos mandó a hacer. Y fíjese lo que la palabra de Dios nos dice. Y al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. Es allí otro reconocimiento de parte de Jesucristo para su iglesia. Y para entender esto, en los tiempos antiguos era común tallar o grabar los nombres de los ciudadanos ilustres en los pilares de los templos de los dioses que adoraban por su fidelidad. Y este hecho se hacía cuando dicho ciudadano moría. Cristo de igual manera dará dicho reconocimiento a la iglesia fiel. Lo hará columna en el templo de Dios. Y al mismo tiempo dice la Escritura que recibiremos del Señor la imagen de Dios sobre nosotros, es decir, nuestra identidad, que escribirá el nombre de Él sobre nosotros, nuestra identidad de que se ha consumido, se ha hecho realidad, que somos ciudadanos del reino celestial. En conclusión, mis queridos hermanos,
nuestro Señor Jesucristo nos llama a obedecer. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y cuando dice el que tiene oído, es que obedezca. Es que ponga en práctica, ponga atención a lo que el Señor acaba de decir. Es un llamado para todo creyente, para toda iglesia en todos los tiempos. Prestar nuestros oídos, poner atención al llamado de Dios a nuestras vidas. Aquí podemos ver lo que es capaz de hacer una iglesia cuando decide ser fiel a Dios. La iglesia de Filadelfia fue una iglesia pequeña, con poca fuerza, ya que tenía pocos miembros, poca capacidad y aún económica. Pero a pesar de eso, fue fiel como ninguna otra iglesia. Esto nos llama a reflexión. Lo que hace grande y poderosa a una iglesia no es el tamaño de su edificio, los años de su existencia, la cantidad de miembros que tiene, el número de integrantes que forman el coro de dicha iglesia, o cuántos mensajes por internet tendrán sus pastores. Lo que hace grande a una iglesia es que dé testimonio de Cristo y que guarde la palabra del Señor. Y es lo que el Señor a través de esta carta nos llama a reflexión. Él quiere que en estos últimos tiempos que estamos viviendo, la iglesia cristiana evangélica demos testimonio de Cristo y que guardemos su palabra tal y cual como Él la ha dicho. Un reconocido pastor dijo una vez: es tiempo que nuestras iglesias despierten, canten, prediquen, oren y nunca se rinden o se callen. Hagamos esto hasta que la iglesia se multiplique o se expande, o hasta que seamos llevados por Cristo al cielo. Iglesia de Jesucristo, amados hermanos, guardemos el testimonio de Jesucristo y seamos fieles a la palabra del Señor y aprovechemos las puertas abiertas que Él nos ha dado para que proclamemos el Evangelio del Señor. Podrá ser su iglesia grande o pequeña, de gran influencia o de poca influencia. A todas el Señor de la iglesia nos dice: guardemos el testimonio de Jesucristo y obedezcamos la palabra del Señor y vivamos en santidad y proclamemos el Evangelio del Señor. Salgamos de nuestras cuatro paredes. Dejemos de entretener a la iglesia y ocupémonos de lo que Dios nos ha llamado, de vivir en santidad, dar testimonio de Cristo, guardar su palabra y de proclamar el Evangelio del Señor. Usted, hermano, que me escucha, Cristo viene pronto. Si usted no vive en santidad, no verá a Dios. Si usted no da testimonio de Cristo, podrá asistir a una iglesia.
Si usted no guarda la palabra del Señor, podrá usted ser miembro de una iglesia, ser líder de una congregación, llevar sus diezmos, colaborar. Eso para Dios es insignificante. Dios lo que anhela y desea que tú vivas en santidad. Si usted no vive en santidad, este es el momento para que te ponga en cuenta con el Señor. Yo te invito que oremos al Señor. Amado Padre Celestial, en este momento queremos darte gracias por la oportunidad que tú nos has dado de predicar tu palabra. Te rogamos, amado Dios, que a través de este mensaje, los corazones de muchos de tus hijos que están dormidos despierten y que sus corazones sean tocados, sean ministrados, despierten, se aperciban, porque tu venida está cerca. La noche está avanzando y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos de día y no de noche, no en glotonería ni en lujuria, no en lascivia ni en contienda, y no proveáis para los deseos de la carne. Así te dice el Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues bien, mis amados hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial y de nuestro Salvador Jesucristo sea sobre la vida de cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Estimados hermanos y amigos, será hasta el próximo viernes donde una vez más estaremos llevando la palabra de Dios a todo pueblo y nación. Les bendice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la comunidad evangélica Amados de Dios, llamados a ser santos. El Señor les bendiga.